¿Está bien? Sí se escucha. Este, gracias. Doctora, compañeros, el día de hoy mi compañero Diego y yo les vamos a hablar ahora sobre los linfomas no Hodgkin B y T. La siguiente, por favor. Ok, entonces, igual que el linfoma Hodgkin, vamos a ver que estas se consideran neoplasias linfoides, también se pueden considerar como linfoma unicelular o linfoma maligno. Vamos a ver que estos son un grupo amplio y heterogéneo de neoplasias que van a ser del sistema linfático ganglionar y extraganglionar. Aquí es importante porque es una diferencia con el linfoma Hodgkin. Como veíamos, es muy poco común que el linfoma Hodgkin sea extraganglionar. Y este va a consistir, bueno, en proliferaciones clonales de linfocitos. Vamos a ver que más de 30 tipos diferentes de linfomas no Hodgkin existen y aproximadamente el 90% son de células B y el otro 10% solamente van a corresponder a linfomas de células T. Vamos a ver que estos van a afectar a cualquier grupo de edad, sin embargo, entre mayor edad va a ocurrir una mayor incidencia. Y la edad promedio de presentación pues va a ser de los 45 a los 55 años, aunque vamos a ver unas que son específicas y más comunes en niños, como sería el linfoma Burkitt y la leucemia linfoblástica aguda. Y pues podemos ver que en 50% de estos casos pues es mayor en hombres que en mujeres. Sí, la siguiente. Gracias. Ok, aquí les puse la tabla de clasificación de la OMS. Bueno, saber qué clasificar como precursores de linfocitos B, como neoplasias de linfocitos B periféricos, neoplasias de precursores de linfocitos T y neoplasias de linfocitos T y NK periféricos. Aquí tenemos que hacer la diferenciación que es las que son precursores van a ser de linfocitos inmaduros y las que son de los periféricos ya vamos a ver que es como tal linfocitos maduros. Y vamos a abarcar pues cada uno, la mayoría de estos. La siguiente, por favor. Okay. Igual que en la clase pasada, tenemos que hacer una diferencia entre leucemia y linfoma para que nos quede un poquito más claro. La leucemia linfocítica es una neoplasia que va a afectación extensa de médula ósea y de la sangre periférica, aunque esto no siempre presenta. También van a presentar, en el caso de las leucemias, pues signos y síntomas que van a estar relacionados con esta supresión de la hematopoiesis que va a ser normal por las células tumorales de la médula ósea y los signos pues nos va a dar principalmente esto. Y en el caso de los linfomas, pues vemos que se usa una proliferación que va a surgir de masas tisulares delimitadas en los ganglios linfáticos. Y vamos a ver que 2/3 de estos linfomas no Hodgkin se van a presentar como un aumento mayor a 2 centímetros no doloroso de estos ganglios linfáticos. Y el tercio restante pues se va a presentar con síntomas que van a ser relacionados con la afectación y el lugar extraganglionar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos va a hablar sobre el origen de las neoplasias linfoides y esto va a ser dependiendo de los estadios de diferenciación de estos linfocitos B y T, a partir de los cuales pues van a surgir cada uno de los tipos específicos de tumores linfoides. En este caso, del lado izquierdo de la imagen tenemos las neoplasias de linfocitos B y del lado derecho las neoplasias de linfocitos T. Entonces vamos a tener que en la médula ósea vamos a tener al CLP, que van a ser los precursores linfoides comunes. Y estos pues, linfoblastos pre-B, que vamos a ver más adelante, los que se relacionan con linfomas y las leucemias linfoblásticos de precursores B. También vamos a tener al NBC, que es el linfocito B virgen, y vamos a ver que relacionan con linfoma linfocítico pequeño y la leucemia linfocítica crónica. Vamos a tener al MC, que es el linfocito B del manto, se relaciona con el linfoma del manto. GC es el linfocito B del centro germinal y este se va a relacionar con pues, dentro de ellos pues el linfoma folicular, el linfoma de Burkitt, los linfomas difusos de linfocitos B grandes
y el linfoma de Hodgkin, que es la clase. Finalmente, MZ es el linfocito B de la zona marginal. Esto se relaciona con el linfoma difuso de linfocitos B grandes, linfoma de la zona marginal, linfoma linfocítico pequeño y la leucemia linfocítica crónica. Y del lado derecho, pues el DN son los linfocitos CD4 y CD8, perdón, que son los prolinfocitos como tal, y el DP es el CD4, CD8, prelinfocito doble. Entonces estos se van a relacionar con los linfomas linfóbicos de precursor. Este es el linfocito T periférico y este se relaciona con los linfomas de linfocitos T periféricos. Aquí vamos a ver que esta gran variedad histológica de los linfomas va a relacionar por la transformación maligna de células linfoides que van a una morfología y una clínica diferente. La siguiente, por favor. Bueno, igual que en el linfoma Hodgkin, aquí vamos a ver que la etiología se considera desconocida, sin embargo, pues se van a relacionar algunos factores, dentro de ellos procesos infecciosos. Aquí también se relaciona lo del virus de Epstein-Barr, que es del más común que se habla. También vemos que hay una relación con el virus del VIH, también tenemos relación con virus de hepatitis B y C y con el Helicobacter pylori. Dentro de las alteraciones de la inmunidad que también podemos asociar a esta patología, pues es la inmunosupresión natural o adquirida por algunas enfermedades como diabetes o VIH incluso, y algunas enfermedades autoinmunes. Dentro de ellas podemos considerar a la artritis reumatoide, al lupus eritematoso y al síndrome de Sjögren. Y algunos factores hereditarios, por ejemplo, si tenemos antecedente familiar de personas con linfoma, pues también va a haber una predisposición a esta patología. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya dejando un poco de lado las generalidades, ahora sí vamos a pasar como tal a las leucemias y linfomas linfoblásticos agudos. Aquí vamos a abarcar de las dos maneras, tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Entonces vamos a ver que estas leucemias linfoblásticas agudas son el cáncer más frecuente en niños, como yo les comentaba al principio. Vemos que entonces estas neoplasias van a estar compuestas por células inmaduras B, que se van a conocer como pre-B, o inmaduras T, que son los pre-T, y estos son los que se consideran los linfoblastos. Vemos que esta es 3 veces más frecuente en personas de raza blanca, es mucho más frecuente, hasta el 50% en varones, y los hispanos pues tenemos una incidencia mayor a desarrollarla. Entonces ahora vamos a hacer la diferencia entre los B y los T. Primero, el 85% de estos LLA-B van a ser de linfocitos B. Se van a manifestar como leucemias agudas de la infancia y estos pues van a alcanzar su mayor incidencia a los 3 años de edad aproximadamente, y el número de los pre-B es mucho mayor en los primeros años de vida. Entonces, entre menor edad se podría considerar que es más mortal. Y en no se va a presentar con frecuencia una masa en piel o hueso. Esto no lo vamos a ver comúnmente en estos LLA-B. Y en el caso del LLA-T es mucho menos frecuente y se va a presentar en adolescentes masculinos sobre todo. Y esto se va a presentar como linfomas del timo. Aquí vemos que su mayor incidencia pues es debido a que el timo va a alcanzar un mayor tamaño en esta edad, y muchas de estas pues se van a presentar o van a evolucionar a un cuadro leucémico, a pesar de que van a empezar como un linfoma. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, dentro de la patogenia, vamos a ver que existen principalmente algunas aberraciones cromosómicas del LLA que van a alterar precisamente la expresión y la función de estos factores de transcripción que van a ser necesarios para el desarrollo normal de estos linfocitos B y T. Esto quiere decir que estos van a alterar la diferenciación de los precursores linfoides y van a promover que se detenga su maduración, y por lo tanto van a inducir a un aumento de la autorrenovación. Es decir, vamos a ver entonces que van a existir más células inmaduras que las maduras. Y en este caso, pues vemos que el 70% de las LLA-T van a tener mutaciones con un aumento de las funciones del gen Notch1, que vemos que este gen pues va a ser esencial para el desarrollo de los linfocitos
Esto se ve en la imagen que les coloqué abajo, pues vemos que para que se desarrolle debemos de tener Notch 1 y entonces pues estas alteraciones van a evitar que haya esta maduración. Y después tenemos que la pérdida de la función en genes que van a ser necesarios para el desarrollo de los linfocitos B. En este caso podemos considerar a PAX5, E2A, EBF y la translocación de ETB6 y RUNX1, que son necesarios como precursores hematopoyéticos en las fases iniciales, por lo cual pues esta alteración vamos a ver que tampoco va a existir la maduración de estos linfocitos B. Y vamos a ver también que dentro de esta patogenia pues las mutaciones únicas no van a ser suficientes para producir un LLA y el 90% de estas pues, van a tener alteraciones cromosómicas que van a ser numéricas o estructurales y que se van a correlacionar con el inmunofenotipo y en ocasiones también se correlacionan con el pronóstico de estas enfermedades. La siguiente, por favor. Ok, entonces en cuanto a la morfología, pues vamos a ver principalmente, primero tenemos que tener en cuenta que la presentación leucémica, la médula pues va a ser hipercelular y esta va a estar llena de linfoblastos, que estos, como les mencionaba, pues van a reemplazar a los elementos medulares normales y pues van a provocar alteraciones. Entonces, como tal en la morfología, pues vemos que las células tumorales van a tener un citoplasma basófilo escaso y van a tener núcleos de mayor tamaño. Eso lo podemos ver en la imagen. Y también van a tener una cromatina nuclear delicada y finamente punteada con unos nucleolos pequeños que van a estar delimitados por un borde de la cromatina condensada, justamente. Aquí, como podemos ver, la parte que se ve más oscura en la imagen, pues son los núcleos como tal. Y podemos ver, por ejemplo, en la parte media de la imagen que hay un linfocito que se ve un poco de su citoplasma, pero es muy escaso. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora como tal vamos a abordar lo que es el inmunofenotipo de esta presentación. Entonces, la inmunotinción de la desoxinucleotidil transferasa terminal o TDT, que es una DNA polimerasa que va a estar especializada, que solo se va a expresar en linfoblastos pre-B y pre-T. Esto lo tenemos que considerar que es importante. Y esta pues se va a considerar positiva en más del 95% de los casos. Entonces tenemos que LLAB se va a detener en varias etapas del desarrollo del pre-B. Entonces, los linfocitos como tal, pues los linfoblastos, perdón, van a expresar CD19 de linfocitos B, PAX5 y CD10. Y vemos que en las LLAB inmaduras, el CD10 pues va a ser negativo y en las que se encuentran maduras van a expresar un CD10, CD19, CD20 y algunas cadenas pesadas de IgM en el citoplasma. Esto va a ser relevante, lo vamos a ver un poco más adelante. Y en el caso del LLAT, pues vamos a ver que también se va a detener en varios estadios del desarrollo de estos prelinfocitos T. Y la mayoría de estos van a ser positivos para CD1, CD2, CD5 y CD7. Pero los inmaduros de estos son negativos para marcadores de superficie que podemos considerar que son CD3, CD4 y CD8. Y cuando estos prelinfocitos se maduran, por así decirlo, van a ser positivos a estos mismos. La siguiente, por favor. Ok, dentro del cuadro clínico de esta patología, que es la leucemia linfoblástica aguda, pues vamos a ver que su inicio va a ser brusco y tormentoso. Esto se va a presentar en días o semanas tras los primeros síntomas. Entonces va a ir aumentando la sintomatología. También vamos a ver que hay síntomas que van a estar relacionados con la depresión de la función medular, como les mencionaba, y en este caso pues podríamos considerar al cansancio por la presencia de la anemia, a infecciones secundarias que van a ser secundarias a neutropenia y también pues puede presentar el paciente hemorragias por trombocitopenia. También vamos a ver que existe un aspecto de masa por infiltrado neoplásico, que en este caso sería dolor óseo por este aumento de las células, linfadenopatías generalizadas, pueden presentar esplenomegalia, pueden presentar hepatomegalia y puede haber también un aumento del tamaño de los testículos. Y en sistema nervioso central, pues vamos a ver que puede presentar cefaleas,
vómitos e incluso parálisis nerviosas. Dentro del pronóstico de estos pacientes, pues vemos que si reciben una quimioterapia agresiva, el 95% de estos pacientes con LLA consiguen una remisión completa del cuadro. Y a pesar de que esto sigue siendo la principal causa de muerte en niños, pues vemos que la quimioterapia pues tiene que ser agresiva. Dentro de los factores asociados a peor pronóstico son una edad menor a 2 años, si se presenta en adolescentes o adultos, y si el reencuentro de plastos en sangre periférica es mayor a 100.000. Entonces, estos tres principales van a ser los factores asociados a un peor pronóstico. Y los marcadores para un pronóstico favorable, pues, es si la edad está entre 2 y 10 años, si el recuento, si no hay recuento bajo de leucocitos, y si existe una hiperploidía, una trisomía del cromosoma 4, 7 y 10, y una translocación T en 12-21. Estos pues se van a relacionar a un pronóstico más favorable de estos pacientes. Muy bien, y ahora vamos a continuar ya directamente con las neoplasias de los linfocitos B. En este caso, de los linfocitos B periféricos, hablando en esta ocasión de leucemia linfocítica crónica y linfoma linfocítico pequeño. Estos van a ser prácticamente la misma enfermedad, sin embargo van a tener una orientación diferente con respecto a su localización, siendo que la leucemia linfocítica crónica va a estar principalmente en sangre y médula ósea, y el linfoma linfocítico pequeño se va a encontrar principalmente en los ganglios linfáticos. En este caso, la leucemia linfocítica crónica es la leucemia más frecuente en el mundo occidental, habiendo aproximadamente 15.000 casos nuevos en Estados Unidos al año. La mediana de presentación va a ser de 60 años, es una enfermedad que se presenta principalmente en adultos mayores, con una predominancia también en los hombres de 2 a 1. Mientras que el linfoma linfocítico pequeño representa el 4% de todos los linfomas con Hodgkin. Con respecto a la patogenia, esta va a estar principalmente relacionada con lesiones 13Q, 11Q y 17P, y con la trisomía 12Q. Aquí en esta patología, el crecimiento de las células tumorales se va a limitar a los centros de proliferación, donde van a recibir una estimulación de ese mismo entorno. Esa estimulación va a ser principalmente por el factor de transcripción NF-kappa beta, el cual pues promueve el crecimiento celular. Además, estas células tumorales van a depender de la señalización generada por el receptor de las células B. En este caso, las cascadas de sinasas, la tirosina sinasa Bruton. Con respecto a la morfología, como les mencionaba, pues va a tener distintos sitios en los cuales se puede estar manifestando. Con respecto a los ganglios linfáticos, estos se van a ver borrosos por el infiltrado de los linfocitos pequeños. Estos van a tener una medida aproximada de 6 a 12 micras. Van a tener núcleos redondeados, cromatina condensada y un citoplasma escaso. En los centros de proliferación se van a ver entremezclados, van a ver linfocitos activados más grandes en pequeños agregados laxos. Van a ser células también mitóticamente activas. Y estos signos, estos centros de proliferación, van a ser patognomónicos de esta patología. En el vaso van a haber infiltrados en la pulpa blanca y roja. Y también va a haber daños en los tractos portales hepáticos. En la médula ósea, esta se va a ver afectada por infiltrados intersticiales o agregados de células tumorales. Mientras que en la sangre va a haber un número mayor de linfocitos redondeados, pequeños y con citoplasma escaso. También algunos pueden sufrir alteraciones en la obtención del protis, que es lo que se va a denominar células de protis. Las vamos a ver ahorita. Bueno, aquí en esta imagen, en la imagen de la izquierda, podemos ver cómo se encuentra el borramiento de
de los ganglios linfáticos, ¿no? De toda la arquitectura de los ganglios. Mientras que en la imagen de la derecha, ahí podemos ver cómo los linfocitos se encuentran redondeados principalmente, y se encuentran los prolinfocitos, que es como la imagen que está señalada ahí con la flecha. Son células un poco más grandes, ya con un núcleo más central y más grande. En la imagen de la izquierda, aquí podemos ver ya un frotis de sangre periférica. En este caso es donde podemos ver estas células tumorales rotas en el frotis, a las cuales se les denomina precisamente células de frotis a este fenómeno. Y en la imagen de la derecha podemos ver la afectación portal que generan los linfocitos pues, en hígado, ¿no? ¿Cuál es el inmunofenotipo de esta enfermedad? Pues en general van a expresar los marcadores CD19, CD20, 23 y CD5. Y esto es típico de encontrar en una expresión de bajo nivel, también de superficie, de IG de superficie. Esta patología se va a presentar generalmente asintomática al momento del diagnóstico. Sin embargo, es posible que con la evolución de la patología se mantenga asintomático o se torne con un cuadro clínico bastante inespecífico. Este puede incluir fatiga, pérdida de peso, anorexia, linfadenopatías generalizadas. También puede haber hepatosplenomegalia en un 50 a un 60% de los casos, lo cual es bastante representativo. Puede haber leucopenia o afectación medular. Mientras que en el caso de que los pacientes se mantengan asintomáticos, los linfocitos B monoclonales en sangre periférica van a estar demasiado bajos como para un diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Va a haber una alteración inmunitaria y también va a haber anemia. Esta alteración inmunitaria se desconoce exactamente cuáles son los mecanismos por los cuales se lleva a cabo, pero se sabe que está presente en la mayoría de las ocasiones. Puede haber una hipogamaglobulinemia y un aumento de la sensibilidad a las infecciones, precisamente por la disfunción inmunitaria. Estas infecciones se van a presentar principalmente por bacterias. Y la anemia se puede presentar en un 10 o un 15% de los pacientes, los cuales van a desarrollar una anemia hemolítica o también pueden desarrollar trombocitopenia. Esto debido a los autoanticuerpos que se generan por los propios linfocitos B que no son neoplásicos. Aquí el pronóstico es bastante variable dependiendo de la fase y de la etapa clínica que tenga el paciente. La mediana de supervivencia va a ser de 4 a 6 años aproximadamente, aunque puede ser mayor de 10 años en sujetos que tienen cargas tumorales mínimas. Existen algunas variables que están asociadas con una peor evolución, las cuales son la presencia de la lesión 11q y 17p, que exista una ausencia de hipermutación somática, la expresión de SAP70 y mutaciones de Notch1. En el tratamiento se ha visto que en general los pacientes responden adecuadamente a quimioterapia suave. También es recomendada la inmunoterapia, específicamente los anticuerpos contra proteínas presentes en la superficie celular de las células tumorales, especialmente anticuerpos anti-CD20. Y también se ha visto que el trasplante de células madre hematopoyéticas puede favorecer el tratamiento, tanto quimioterapéutico como inmunoterapéutico, aunque no se ha visto que este tenga una eficiencia curativa per se. También recientemente se ha visto buenos resultados con los inhibidores de BTK. Dentro de los signos de mal pronóstico es que este tumor se pueda tornar en un tumor agresivo. Esto pues suele pasar y la forma más frecuente es que se transforme en un linfoma difuso de linfocitos B. Esto sucede en un 5 a un 10%. Esta transformación suele estar anunciada principalmente por el desarrollo de una masa de crecimiento rápido dentro de un ganglio linfático o dentro del vaso.
Este pues es un dato de mal pronóstico, siendo que la mayoría de los pacientes mueren antes del primer año. Ahora bien, la siguiente patología es el linfoma folicular, el cual es la forma más frecuente del linfoma no Hodgkin, en este caso indolente. Se presenta en hombres y mujeres de mediana edad por igual, poco frecuente en Europa y bastante raro en Asia. Con respecto a la patogenia, pues es probable que surja de linfocitos B del centro germinal. Se asocia principalmente a las translocaciones cromosómicas del gen BCL2. Este gen es bastante importante para esta patología. Su característica distintiva va a ser la translocación 14-18, la cual se puede observar hasta en un 90% de los casos. Esta translocación, la 14-18, va a conducir a una sobreexpresión de BCL2. Este gen antagoniza la apoptosis y además favorece la supervivencia de las células del linfoma folicular. Esta patología se va a presentar con un patrón de crecimiento nodular en los ganglios linfáticos afectados. Y se pueden diferenciar dos células principales, las cuales son los centrocitos, también se llaman células hendidas pequeñas, los cuales tienen perfiles nucleares irregulares y un citoplasma escaso, y los centroblastos, los cuales son células mayores con cromatina nuclear alta, varios núcleos y poco citoplasma. Aquí podemos ver cómo se encuentran los agregados nodulares en los ganglios linfáticos. Y en la imagen de la derecha es donde podemos ver las células pequeñas, la cromatina condensada y los perfiles nucleares irregulares, que son los centrocitos. Estas células hendidas. El fenotipo, bueno, pues como les mencionaba, está bastante marcado, principalmente por BCL2, ¿no? Pero pues en general van a ser células bastante similares a las células B del centro germinal normal. Van a expresar CD19, CD20, CD10, EIG de superficie y BCL6. En este caso, en diferencia de la patología anterior, no van a expresar CD5. Y como mencionábamos al inicio, BCL2 va a ser bastante importante, ya que se expresa en más del 90% de los casos. En la imagen podemos ver la comparación en la imagen de la derecha, cómo se muestra la tinción por BCL2, mientras que en la imagen de la izquierda se encuentran principalmente en las zonas de Elman. Bien, la morfología que van a presentar en la sangre, pues va a producir linfocitosis en el 10% de los casos. También puede producir en la médula ósea una afectación, la cual es bastante importante, pues sucede en un 85% de los casos, y adopta una forma de agregados linfoides paratrabeculares. En vaso e hígado es frecuente una afectación de la pulpa blanca y de las tríadas portales hepáticas. Aquí en esta imagen podemos ver una afectación del vaso y cómo se encuentran estas infecciones. El tratamiento se ha visto que no tiene un buen resultado, un tratamiento agresivo. Se da principalmente un tratamiento paliativo con quimioterapia de dosis bajas y con inmunoterapia principalmente con anticuerpos CD20. Con respecto a las características clínicas, este linfoma tiende a presentarse con adenopatías indoloras generalizadas. También sigue una evolución con un recrudecimiento y mejoras. La mediana de supervivencia va a ser aproximadamente de 7 a 9 años. También es bastante probable que aquí suceda una transformación histológica, siendo que pasa en un 30 o un 50% de los linfomas foliculares. Esta transformación se dirige generalmente hacia un linfoma difuso de linfocitos B grandes. Y esto no tiene un muy buen pronóstico, siendo que la mediana de supervivencia después de esta transformación suele ser menor a un año. Continuamos con el linfoma difuso de linfocitos B grandes, que es la patología a la que se tornaba. Este es la forma más frecuente del linfoma no Hodgkin. En Estados Unidos se presentan aproximadamente con una incidencia de 25,000 casos por año,
y tiene un predominio ligero en hombres. La mediana de incidencia va a ser de los 60 años y se presenta también en adultos jóvenes y en niños. Bueno, linfoma difuso de linfocitos B grandes es una entidad molecularmente heterogénea. Vamos a ver que la patogenia va a ser bastante variada. Esto tiene que ver con la alteración de la regulación del gen BCL6, el cual es necesario para la formación de los centros germinales. Va a haber una sobreexpresión de este gen, lo cual reprime la expresión de factores que normalmente promueven la diferenciación entre los linfocitos B y los centros germinales. Esto también lo cual también favorece la detención del crecimiento y la apoptosis. En el 10 a un 20% de los casos también se asocia a la translocación 14-18, la cual produce una sobreexpresión de BCL2, como vimos antes, el cual pues genera la proteína BCL2, que es una proteína antiapoptótica. En la morfología vamos a ver células grandes, bastante grandes, ¿verdad? Con 4 o 5 veces más el tamaño de un linfocito normal. Vamos a ver un patrón de crecimiento difuso, y las células van a tener un núcleo redondo de aspecto vesicular, van a ser grandes, multilobulares o hendidos, y va a tener un citoplasma abundante, va a ser pálido o puede ser basófilo. Como la imagen que podemos ver. Aquí vamos a tener subtipos especiales, siendo que estos van a ser prácticamente idénticos, pero con algunas diferencias mínimas que nos dan suficientes características como para clasificarlos en estos dos subtipos. El linfoma de linfocitos B grandes asociados a inmunodeficiencia y el linfoma primario con derrame. En el caso del primero, va a haber una inmunodeficiencia grave de linfocitos T. Los linfocitos B neoplásicos se van a presentar infectados por virus de Epstein-Barr, y la restauración de la inmunidad de los linfocitos T puede generar regresión de proliferación. En el linfoma primario con derrame, se va a presentar como un derrame pleural o ascítico maligno. Va a haber una infección avanzada de VIH, o se puede presentar también en pacientes ancianos. Aquí las células van a tener un aspecto anaplásico y van a estar infectadas por virus de herpes número 8. En las características clínicas va a haber una masa que aumenta de tamaño con rapidez en una localización ganglionar. Este se encuentra principalmente en el anillo de Van Deyer. También puede haber una afectación en hígado y vaso, generando grandes masas destructivas, como en este caso la imagen que podemos ver aquí a la derecha, que es una invasión en vaso de color grisáceo. El tratamiento. Aquí pues es bastante importante, ya que estos son tumores agresivos, los cuales pueden ser rápidamente mortales en caso de que no exista un tratamiento. Este se da con quimioterapia combinada e intensiva. Y es bastante favorable, siendo que un 60-80% de los pacientes alcanzan una remisión completa. Se cura de un 40 a un 50% de los casos. El manejo complementario se da también con anticuerpos anti-CD20. Estos anticuerpos mejoran la respuesta inicial y en general mejoran el pronóstico. La siguiente patología es el linfoma de células del manto. Esta es una patología poco frecuente, presentada en un 2.5% de los linfomas no Hodgkin. Su incidencia se da principalmente en personas mayores de 50 a 60 años. Las células tumorales se parecen mucho a los linfocitos B normales de la zona del manto, que rodean los centros germinales. Bien, todos los linfomas de las células del manto tienen una translocación 11-14. Esta translocación va a afectar al locus de IGH del cromosoma 14 y los locus de ciclina del cromosoma 11, lo cual nos va a favorecer una sobreexpresión de ciclina D1. Esto nos va a promover la progresión de la fase G1 a la fase S en el ciclo celular. La morfología de esta patología al diagnóstico van a ser linfadenopatías generalizadas. Y puede existir una afectación de sangre periférica en un 20-40% de los casos.
Las manifestaciones extraganglionares se van a dar en médula ósea, hígado, intestino y vaso. La proliferación de esta patología consiste en una población homogénea de linfocitos pequeños, perfiles nucleares irregulares y células de núcleos hendidos. Aquí en esta imagen podemos ver los centros germinales atróficos en la imagen de la izquierda. Mientras que en la imagen de la derecha vemos un aumento en la muestra de la población homogénea de pequeñas células linfoides con unos perfiles nucleares altos e irregulares y el citoplasma bastante escaso. El inmunofenotipo de esta patología va a ser los altos niveles de ciclina D1 por la translocación. También va a presentar CD19, CD20, CD5 positivo y CD23 negativo. Esta distinción de CD5 y CD23 nos va a facilitar su distinción de leucemia de células pequeñas y las características clínicas, bueno, me van a presentar una linfadenopatía principalmente indolora. Esto es bastante importante en estas características clínicas. Van a tener síntomas relacionados con la afectación del vaso y del intestino en un 50% de los casos. Es de mal pronóstico generalmente, ya que la supervivencia es de 3 a 4 años y no se va a curar con quimioterapia convencional. Ya que esto pues sucumbe a la disfunción orgánica por el infiltrado tumoral. Ahora bien, los linfomas de la zona marginal son un grupo heterogéneo de tumores de linfocitos B. Van a surgir dentro de los ganglios linfáticos, vaso o tejidos extraganglionares. También pueden presentar tumores extraganglionares, los cuales se localizan principalmente en mucosas. En este caso son los denominados maltomas, los cuales son tumores linfoides asociados a mucosa. Surgen en tejidos afectados por trastornos inflamatorios crónicos de etiología inmunitaria o infecciosa. Se mantienen localizados por periodos prolongados diseminándose sistemáticamente, son en estadios avanzados y pueden experimentar una regresión si se erradica el agente causal. Estas características son importantes en estos linfomas de zona marginal y lo podemos ver, por ejemplo, en patología por un maltoma derivado de Helicobacter pylori. En este caso, por ejemplo, podemos notar que es un trastorno inflamatorio y se va a generar principalmente ya en un periodo avanzado de esta infección. Y esta patología se ha visto que genera una regresión completa, erradicando al agente causal, en este caso que podría ser el Helicobacter pylori, por ejemplo. La siguiente patología es tricoleucemia, la cual es una neoplasia bastante rara. Representa un 2% de todas las leucemias y se clasifica como una enfermedad de hombres blancos de mediana edad. Su incidencia principal es en hombres de 55 años y es bastante mayor en hombres con una relación 5:1. En la patogenia se asocia a más del 90% de los casos a mutaciones puntuales activadoras de la serina treonina sinasa, BRA. La morfología, va a tener un aspecto muy característico. Son aspecto de proyecciones finas a modo de pelo. Por eso su nombre. Estas proyecciones se van a ver principalmente en la microscopía con contraste de fases. Vamos a presentar núcleos alargados o reniformes, citoplasma azul claro y extensiones a modo de hebras. En médula ósea podemos encontrar que se encuentra afectado por un infiltrado intersticial difuso de células con núcleos alargados. También van a tener cromatina condensada y citoplasma pálido. Estas células están también embebidas en una matriz extracelular formada por fibrillas de reticulina, el cual nos va a producir, en este caso, la dificultad clínica que se denomina aspirado en seco. Aquí podemos ver la tricoleucemia, cómo tiene estas proyecciones periféricas en el citoplasma. Esto, como les mencionaba, pues se da principalmente se puede visualizar principalmente con un microscopio con contraste de fases. Y en esta imagen de la derecha podemos ver el frotis,
y las células que tienen núcleos redondos y con cantidades escasas de citoplasma. ¿Qué características clínicas nos va a dar? Pues van a tener manifestaciones con consecuencia de filtración tanto de la médula ósea como del hígado y del vaso. Esto significa que puede haber una esplenomegalia, el cual es el signo más frecuente, una esplenomegalia masiva. Es posible que exista una hepatomegalia, pero es bastante menos frecuente que la esplenomegalia. En el daño de médula ósea puede haber pancitopenia y puede aumentar también el caso, en este caso las infecciones, principalmente por micobacterias. El inmunofenotipo pues va a ser diferenciado por CD19, CD20 y los marcadores distintivos del cual van a ser CD11C, CD25, CD103 y anexina A1. Esta patología se ha visto que es sensible a terapéutica suave, aunque produce remisiones de larga duración. Las recaídas suelen ser tras 5 años. En general, existe una buena respuesta al tratamiento y el pronóstico en general es muy bueno. En caso de que exista una remisión, el tratamiento suele ser curativo. Bueno, como ya vimos, entonces, todas las anteriores eran las neoplasias de linfocitos B maduros. Y como sabemos, pues esas representan el 90%. Ahora nos vamos a ir solo con las que representan el 10%, que son los linfocitos T y NK, que son los periféricos. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de estos, pues vamos a encontrar uno de ellos es el linfoma de linfocitos T periféricos que se consideran sin especificar. Estos pues van a tener la característica de que van a borrar difusamente los ganglios linfáticos y van a estar formados por una mezcla pleomorfa de linfocitos T malignos que van a ser de un tamaño variable. Estos van a expresar principalmente CD2, CD3, CD5 y algunos expresan CD4 y CD8. Y dentro del cuadro clínico de esta patología, pues podemos ver que presenta linfadenopatías generalizadas, a veces presenta eosinofilia, puede presentar prurito, fiebre y pérdida de peso. Esta es una de las que se consideran que tienen mal pronóstico a largo plazo. Y en la imagen, pues podemos observar que es una imagen de ganglio linfático, en donde vemos que el espectro de estas células linfoides van a ser de tamaño pequeño, intermedio y grande, y que muchas de ellas van a tener un perfil nuclear que van a ser con una forma irregular. La siguiente, por favor. Ok, ahora el linfoma anaplásico de células grandes, lo tenemos que considerar que es el que tiene el AKL positivo. En esta podemos ver pues que se presenta principalmente en niños o en adultos jóvenes. Y esta pues va a ser una entidad muy poco frecuente que va a estar definida por una presencia de un reordenamiento del gen ALK o AKL en el cromosoma 2q23. El AKL no se expresa en linfocitos T normales, por lo que esto pues podemos considerarlo que es un indicador de reordenamiento de estas células tumorales. Así es como las podemos identificar. Y vemos que este está compuesto por células anaplásicas grandes y algunos van a tener un núcleo en herradura y un citoplasma voluminoso. Esto es a lo que se le conoce como células distintivas. Estas células pues se van a agrupar también sobre las vénulas y van a infiltrar los senos linfoides, simulando pues el aspecto del carcinoma metastásico. Y vemos que la tasa de curación con una quimioterapia es del 75-80%, no tienen tan mal pronóstico. Y del lado izquierdo en la imagen que vemos como moraditas, es el linfoma anaplásico de células grandes, y ahí se aprecian justamente las células distintivas que yo les mencionaba, con núcleos en herraduras, o también se conocen como núcleos en embriones, y estos van a tener un abundante citoplasma cerca del centro del campo. En esta imagen podemos ver justamente en la parte media inferior, ahí se ve muy claramente justamente este núcleo en herradura o en embrión. Y del lado derecho de la imagen, pues podemos ver esta tinción de inmunohistoquímica que nos va a demostrar en esa área café la presencia de esta proteína de fusión AKL o ALK, que es la tinción que utilizamos para detectarla.
La siguiente, por favor. Bueno, ahora continuamos con la leucemia y el linfoma de linfocitos T del adulto. Esta pues es una neoplasia de linfocitos T CD4 y esta solo se observa en adultos que van a estar infectados por el retrovirus de tipo 1 de la leucemia de linfocitos T humana, que es el HTLV1. Este pues se va a considerar endémico del sudeste de Japón, África Occidental y algunas cuencas del Caribe. Bueno, estas células pues van a tener núcleos multilobulados que se van a considerar, bueno, algunos autores lo consideran como en hoja de trébol o en flor. Y estas van a presentar lesiones cutáneas, linfadenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, linfocitosis en sangre periférica e hipercalcemia. Esto es muy característico de esta enfermedad. Si vemos del lado derecho, pues se alcanzan a ver justamente lo que son las células en forma de trébol o de flor que lo consideran. Y esta enfermedad pues es rápidamente progresiva y en un plazo de meses a un año. Entonces, esto es a pesar de que tengan una quimioterapia, a veces su pronóstico no es muy bueno. La siguiente, son manifestaciones diferentes de un tumor de linfocitos de COP, que van a ser los colaboradores y que se van a usar principalmente en la piel. Aquí vemos que el micosis fungoide, pues únicamente las lesiones cutáneas van a evolucionar siguiendo tres etapas principalmente. La fase premicótica inflamatoria, la fase de placas y la fase tumoral, que es el final. Histológicamente, pues vamos a ver en la epidermis y en la parte superior de la dermis que van a tener algunos infiltrados con estos linfocitos neoplásicos tienen una progresión tardía extra de manera también extracutánea. Y en el síndrome de Sézary lo vemos clínicamente que es una lesión cutánea con eritrodermia exfoliativa generalizada. Y esta pues, rara vez evoluciona a una tumefacción. Estos tumores pues se van a considerar indolentes. Entonces, estas células de Sézary van a estar asociadas a núcleos cerebriformes también, y las células tumorales pues van a expresar las moléculas de adhesión antígeno leucocitario cutáneo y los receptores de CCR4 y CCR10. Y esto lo que van a producir es que se direccionen más bien los más linfocitos T normales hacia el área de la piel para aumentar esta área de la lesión. Y estos pues tienen una media de 8 a 10 a 9 años aproximadamente. Y pues en la imagen que les mencionaba vemos las células que tienen este aspecto cerebriforme, que son características de estas dos patologías. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos con la leucemia linfocítica de gránulos grandes. En esta vemos que pues, tiene variantes de linfocitos T y NK. Esta abarca por los dos grupos. Esto se da principalmente en adultos y vemos que del 30 al 40% van a poseer mutaciones adquiridas en el factor de transcripción STAT3. Cuando se tiene la enfermedad de linfocitos T, pues van a presentar linfocitosis leve o moderada y pueden presentar esplenomegalia. Y vamos a ver que la neutropenia y la anemia pues van a ser dominantes del cuadro clínico. Entonces podemos tener una sospecha cuando se presentan estas dos condiciones. Y las células son linfocitos grandes que van a tener un abundante citoplasma azul y algunos gránulos azurófilos que se van a ver en el frotis de sangre periférica, como vemos en la imagen de la izquierda, y la evolución pues de esta va a ser variable. Esto va a depender principalmente de la intensidad de las citopenias y de su respuesta a la quimioterapia en dosis bajas o su respuesta a esteroides. Vemos que en este caso pues los tumores de linfocitos NK se van a comportar más agresivamente que los de linfocitos T, entonces van a tener estos de NK un peor pronóstico que los de los linfocitos T. La siguiente, por favor.
Y bueno, ahora el linfoma NK, el linfoma NK de linfocitos T extraganglionares. Esta es una neoplasia extremadamente rara. Se va a presentar con mayor frecuencia como una masa nasofaringia destructiva. Y su localización pues va a ser menos frecuente, pero se puede localizar en testículos y piel. El infiltrado de estas células tumorales pues va a rodear, invadir los pequeños vasos que se encuentran en el área nasofaríngea y va a provocar una necrosis isquémica extensa en esa zona. Entonces, este linfoma se usa principalmente al diferenciar. Este es uno de los que se asocia principalmente. Y son neoplasias muy agresivas que van a responder bien a la radioterapia, pero se van a considerar resistentes a una quimioterapia, por lo cual podemos decir que el tratamiento pues, son radioterapias. Y van a tener un mal pronóstico en pacientes que tienen una edad avanzada. Entonces, conforme más edad, peor pronóstico. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Que les haya quedado claro un poco la diferenciación entre los de linfocitos B, los de linfocitos T periféricos y los que son de prelinfocitos o linfoblastos. ¿Tienen alguna duda acerca de alguna de las patologías? ¿Su comentario, chicos? Bueno, felicito a Diego por su exposición. Es un tema pues, yo creo que bastante extenso, muy complejo, pero que lo hicieron de una forma didáctica. Nos explicaba Fernanda, si derivan de precursores, cuál es el nombre que reciben, cuál es el marcador que expresan. Si derivan ya de linfocitos de la zona del manto, vemos que también cambia su expresión inmunohistoquímica. Si derivan de otra zona, pues vemos que, o de la médula ósea, nos hace el énfasis que ahí, bueno, se le llaman leucemias y pueden estar combinados. Entonces, derivando de los diferentes sitios de maduración del linfocito, pues vamos a tener que van a expresar. Para fines prácticos, pues hay que recordar los linfocitos B, así como lo marcan en su tarea, estaba revisando algunas, siempre o casi siempre van a marcar marcadores CD19, CD20. Linfocitos T que nos van a ayudar en la diferenciación, CD3, CD5. Y esto los vamos a ver sobre todo en neoplasias cutáneas, como es la micosis fungoide, el síndrome de Sézary, y pues, ¿qué más? Los precursores linfoides también son más frecuentes en niños. Los linfomas de precursores linfoides son más frecuentes en niños. ¿Y qué más? Bueno, y la gran diferenciación. Cuando no son linfomas Hodgkin, la mayor parte y la otra zona van a ser linfomas B y en menor porcentaje son linfomas T, así como lo organizaron en sus respectivas actividades, es lo que estaba revisando. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Nada más aclarar, hiperplasia se refiere al crecimiento del ganglio, no una neoplasia en sí. Por ahí alguien se confundió, creo que fuiste tú, Fernanda. Entonces, hiperplasia, para que revises ese tema, puede deberse infecciones, puede deberse ya sea por virus, por bacterias, por alguna enfermedad inmunológica, no necesariamente es neoplasia. Y de las hiperplasias, era lo que nos explicaba Jessie en la clase anterior. Bueno, estos van a derivar, pueden manifestarse como un crecimiento, su diagnóstico diferencial obviamente es un linfoma, pero sí hay que conocerlos y de acuerdo a la zona que afectan se clasifican en nodulares, folliculares, sinusales o mixtas. Entonces para que ahí revisen los que entregaron más su actividad. Más que nada es para retroalimentación y conocimiento. Bueno, no sé si tuvieron algún problema con sus tareas, alguna duda, comentarios o de la clase. Vale, protesta. Doctora, bueno, más que nada yo tengo una duda en cuanto a la tarea. Esto es sobre la parte de los esquemas sobre leucemia, sobre las leucemias. No encontré mucha información acerca de lo de la leucemia de células germinativas en cuanto
a lo que es el grupo de edad afectado y el cuadro clínico, doctora. Traté de buscar información, pero no logré encontrar. Ok, después les mando un artículo de este tema de leucemias Ok. para que ahora sí complementen. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos? Doctora, yo tengo una pregunta en un caso clínico que venía en la tarea. Ujú, Era del niño de 4 años sí, que estaba apático, irritable al tocarle los brazos y las piernas. Bueno, es que mi duda era de que cuando él se tiñó con desoxinucleotidiltransferasa y salió negativa, aquí me hizo tener duda de cuál era su diagnóstico, porque él tenía CD19 positivo, CD3 negativo y el IG de superficie negativo. Yo le puse en la respuesta que era una leucemia linfoblástica aguda, pero aquí tuve duda porque tuvo el TDT negativo, que es, bueno, según yo tendría que ser positivo, ¿no? O no sé. no, de hecho es una leucemia linfoblástica aguda. No siempre van a expresar TDT positivo. Eso hay que hacer una diferencia. También tengo un artículo de niños. Eso se los va a presentar yo, la parte de niños, porque es ahora sí que otra apartada. Pero no siempre lo expresan positivo. Eso sí hay que aclararlo. Y sí, esa es la respuesta. ¿Alguna otra duda? Si se Gracias, dieron doctora. cuenta, es un tema muy extenso, se los dejé para varios días porque pues linfoma Burkitt tienes que revisarlo, cómo se va a expresar el niño de 12 años que tenía distensión abdominal, dolor abdominal progresivo. Ellos tienen hacer crecimientos abdominales y también a nivel del anillo de Valdeyer que se encuentra en la parte cervical de las amígdalas. Entonces, son temas pues que son complementarios. ¿Alguna otra duda? Y los otros temas, si se dieron cuenta, es lo que vamos a estar revisando a futuro, como el mieloma múltiple, que por ahí venía la proteína de Ben-Jones, que es su característica, los linfomas de la zona marginal, la histiocytosis de células de Langerhans, que también ya está programada. Eso es para irnos empapando en lo que estamos revisando, ¿sale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O comentario de lo que hemos revisado? Creo que no. Doctora, una pregunta. Dentro de lo de las leucemias, entonces su clasificación, bueno, es que yo igual ahí tuve duda porque en el esquema lo veía más que nada como por los diferentes subtipos de linfoma no Hodgkin. Pero así entonces podríamos, por ejemplo, clasificarla como leucemias de niños y de adultos. Exacto. ¿Cómo vamos a clasificar así generalmente? Bueno, voy a buscar un esquema para proyectárselos. Las leucemias, ¿qué debemos de saber? ¿Leucemia aguda o crónica? ¿Niños o adultos? ¿Es linfocítica o mieloblástica? Ajá. Entonces, ¿a qué línea se va a perpetuar? Entonces, ahí es como voy a manejar. Les digo, vamos a ver las generalidades para a partir de ahí, pues irlas clasificando. Como dato general, debemos de saber que las leucemias linfoblásticas y son agudas generalmente son en niños. Las leucemias linfoblásticas crónicas son en ancianitos. ¿Vale? Entonces, por eso les hice ese ejercicio para que ustedes vieran la diferenciación y de ahí partir a los diferentes subtipos. ¿Vale, chicos? No sé si tengan alguna otra duda, comentario. Yo sé que son temas muy complejos, les digo, no es fácil a veces resumirlos, pero vamos a tratar de hacerlos de la forma más sencilla. Creo que no, doctora. Gracias, doctora. Bueno, para el día de hoy vamos a ver hasta este tema, linfoma no Hodgkin, para que no se me queden mareados.
El día viernes vamos a ver lo que ya son las leucemias y los síndromes mielodisplásicos, y ahí les voy a presentar una retroalimentación para que entendamos mejor estos temas. ¿Vale? Nos vemos el día viernes. Desayunen, descansen, y los que estén sus tareas, revísenlas nuevamente, me las pueden reenviar, ¿sale? Por favor, porque tiene una ponderación especial. Gracias. Gracias.